Quisiera iniciar esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han sido ustedes víctimas de una injusticia? Tal vez levanten la mano ahí como señal para no sentirme yo solo. No sé, un chisme en el que los metieron, una culpa por algo que ustedes no hicieron, un grito sin sentido, un regaño en el trabajo incluso que no merecíamos, o simplemente porque le dieron el reconocimiento de algo que nosotros hicimos a otra persona. Qué feo se siente, ¿verdad? Cuánta desilusión, cuánta inseguridad y sin tener a quién recurrir. Y es el momento donde uno dice: Señor, ¿qué pasó con tu justicia? Pero Dios no se olvida. Y el Señor nos plantea este escenario en Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Vamos a leer todos juntos, ahí está en sus pantallas. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse, subrayo esto. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Subrayo esa palabra. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pongámonos delante de Dios un momento. Señor, en esta hora hemos abierto tu palabra con la esperanza de que nos hables, Señor, de manera muy personal. Sabes lo que está sucediendo en casa, sabes lo que sucede en nuestro corazón y te pedimos tu revelación en el nombre de Jesús. Hablemos un poquito de la viuda. Era mujer e insisto, viuda. Ustedes saben que en los tiempos de la sociedad de Jesús, del Señor, las viudas y los niños eran las personas más menospreciadas, los que tenían menos valor. Tanto así que era una preocupación de la iglesia del primer siglo. Era un deber de todo juez amparar a las viudas, ya que no tenían quien se ocupara de ellas. Esta viuda le decía: juez, hágame justicia. Se lo decía a quien tenía autoridad para cambiar las cosas. Ella no estaba buscando, como dicen los abuelos, alguien que le hiciera el cachete. Véame que soy viuda, y empieza a manipularlo. No, en realidad quería justicia. Ahora, hay una buena pregunta que nos podríamos hacer esta mañana. ¿A quién acudimos nosotros los creyentes buscando justicia? ¿A quién? A Dios, por supuesto. El Señor dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Esa palabra es para nosotros. Y agrega el Señor que claman y asume, que oran y además que lo hacen día y noche. El Señor estaba hablando de la oración, de la comunión permanente del Padre, asumiendo que nosotros lo hacemos, insisto, día y noche. Los objetivos de la parábola eran dos. Número uno, imprimir en nosotros la necesidad de orar siempre. Y número dos, no desmayar en esa oración, no desanimarse aunque la respuesta aún no haya llegado. ¿Ok? Eso tira abajo el famoso es que Dios ya sabe, es que yo ya oré, es que no tengo que estarle recordando. Eso no fue lo que dijo el Señor. Él entiende que nosotros debemos orar día y noche, constantemente. Interesante, y me parece que ustedes ya lo observaron, que Dios use como ejemplo a una viuda y a un juez que no teme a Dios. Y qué interesante como este juez abogó por ella. ¿Cuánto más nuestro Padre del cielo lo hace con nosotros? Hágame usted justicia, decía la viuda. No estaba buscando nada indebido. Ella estaba buscando que se hiciera algo correcto, que no estaba bien. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que el objetivo de la oración es que Dios, no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo termine haciendo lo que Dios quiere para mi vida.
Eso lo demostró el Señor Jesús en el Getsemaní. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 42. El Señor está en un momento, recordemos el escenario, antes de la crucifixión, está en un momento feo. Era difícil lo que venía para Él. De hecho, hay una palabra que a mí me conmovió mucho porque Él le dice a sus discípulos: oren por mí, me siento morir. No me imagino el corazón de los discípulos ante ese escenario, pero Él se aparta y ora de esta forma: Padre, subrayo, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Se vale hacer esa oración. Se vale, el Señor la hizo. Líbrame de esto, Señor, líbrame. Pero, agrega el Señor, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la diferencia que marca el Señor. Quisiera enseñarles en esta mañana al menos 3 principios de la oración constante, lo que yo llamo el ABC de la oración, ¿ok? Colosenses 4:2 dice de la siguiente manera: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. La palabra nos enseña la importancia de invertir tiempo en oración y que sea constante. De hecho dice: perseveren en ella, insistan, dediquen tiempo, horas de su vida, no apague la comunión con Dios. Y agrega una palabra importante: háganlo con agradecimiento. El agradecimiento de saber que tengo esta herramienta del cielo para estar cerca de Dios. Un autor cristiano escribió algo que me gustó muchísimo. Él dijo: la oración es continuar la conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y de su gracia. ¿No le parece maravilloso? Y estoy totalmente de acuerdo, porque leemos su palabra y ya Dios entró en conversación con nosotros. La oración es la continuación de esa conversación que Él inició en su palabra, y su gracia maravillosa viene a nuestra vida. Ahora, en el ABC de la oración, el punto número 1 es: abre el corazón. De hecho, los escribí con A, con B y con C para que lo podamos memorizar. Abre el corazón. Al igual que la gente que te ama, Papá Dios quiere saber de tu vida y que le conozcas. Realmente entrar en intimidad con Él, conocerle y que me conozca a mí. Qué le gusta y qué me gusta a mí. Qué no le gusta a Él y qué no me gusta a mí. Es una comunión permanente, una conversación que no acaba. El salmista le agregó un detalle interesante que tenemos que aprender hoy. Él oraba con total confianza en Dios y abriendo su corazón. El Salmo 139, versos 23 y 24 dice de la siguiente manera. Note los verbos en el pasaje: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es interesante, ¿verdad? Que Él le dice a Dios: aquí estoy, total y completo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer este tipo de oración? Sin ninguna vergüenza, totalmente desnudos de todo corazón. Y decirle a Dios: Señor, escanéeme completo. De hecho me gusta, porque si el ser humano inventó camaritas ahora para entrar en el cuerpo y ver lo que sucede, esto es lo que le dice el salmista: sondea mi corazón, entra a lo profundo, míralo todo, ponme a prueba, sondea mis pensamientos. En otras palabras: Señor, revise lo que pienso, revise lo que estoy sintiendo, cómo están mis emociones, y revise lo que estoy haciendo. Y si no le gusta, Señor, sácame del mal camino. ¿No le parece valiente pero lindo? Eso es comunión, eso es abrir el corazón. El segundo elemento de la oración constante es: bebe de la fuente. ¿Recuerdan la palabra del Señor cuando Él dijo: del agua que yo les daré, de la cual no se vuelve a tener sed? Y es que Dios quiere hablarte y Dios quiere enseñarte, que se te pegue lo de Él, mostrarte un estilo superior de vida. Es el amor, el perdón, la armonía que viene del Papá del cielo. Él quiere que se nos pegue lo de Él, y necesitamos beber de Él, de la fuente eterna. Es de Él. Primera de Juan 4:8 dice de la siguiente manera: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. También podríamos decir en esta hora entonces
que el que no ama tampoco está cerca de la fuente de amor. Aquí es donde se cae aquel cuento, es que a mí no me enseñaron a amar, es que yo no puedo expresar, yo nunca lo recibí, yo no puedo dar abrazos, no me gusta que me abracen. Hay gente que uno la abraza aquí en la iglesia y parece que abraza un mueble. No sabe abrazar. Y les digo, yo no lo sabía, pero descubrí este pasaje en mi vida y sé que muchos de ustedes lo han hecho. ¿Por qué? Porque es cierto, no lo recibimos, pero tenemos la oración como el vehículo para acercarnos al Padre y recibir ese amor que viene de Él, para aprender. Nuestra familia se lo merece, yo insisto en eso. Que los demás no se lleven lo mejor suyo, que se lo lleven su familia, su gente cercana. Pero péguesele al papá del cielo, porque si no, no vamos a aprender nunca y seguiremos con el cuento, yo no pude. ¿Verdad? Es necesario. Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir. Y para vivir Santiago 5:16, que dice así: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora vean qué interesante. Primero, en nuestra relación con Dios, y Dios mueve lo de adentro. Él viene a lo profundo de nuestro ser, nos enseña de lo de Él. Y ahora en su palabra nos pide transmitir de lo que Él nos dio a otras personas. Y en esta práctica aprendemos a incorporarnos en una sociedad de una manera diferente, en una familia pero de una forma totalmente distinta, a confesar pecados, a perdonar, a pedir perdón, a orar después de eso. Y el Señor agregó una palabra hermosa que dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Dios quiere que seamos de cuentas cortas, a orar por otras personas, a buscarlos, pedir perdón, vivir en armonía y recordar que la oración es un vehículo que nos mueve a todo esto, que abre el espacio para vivir en esta armonía del cielo. ¿Lo pueden ver? A Dios en nosotros y luego nosotros podemos proyectar. Es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas y en el corazón de alguien que se dispone en la oración constante. Entonces hemos visto dos aspectos. Número uno, abrir el corazón. Número dos, ¿cuál era? Beber de la fuente. Y número tres, confiar en Dios. Necesitamos creer que la oración es poderosa y eficaz. A veces los creyentes olvidamos esto. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Por la práctica de la oración. La oración es poderosa, es transformadora y es un vehículo de bendición para nosotros. Es la opción de traer el cielo a la tierra. Enorme cantidad de veces, no las puedo ni contar, las noches que me desperté. En todos estos años que tenemos de casados, mi esposa y yo, de verla de pie al lado mío orando, clamando por mi vida, pidiéndole: Señor, transfórmalo, Señor, proyéctalo, Señor, libéralo, rompe las cadenas de su corazón. Yo al principio me asustaba, después me acostumbré. Pero tengo que reconocer que si algo ha sucedido en mi vida es por la oración de esta mujer que se invirtió, que se dejó impregnar del amor de Dios y que se proyectó en su esposo y no se contentó con dejarme como estaba. Dios empezó a transformar mi vida y ha sido por una oración y la oración de muchísimas personas que se dispusieron para que este prójimo cambiara. Y aquí sigo. Marcos 11:24 tiene una palabra que nos ayuda en este momento. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. ¿Y lo qué? ¿Lo dicen fuertemente? Está bonito, ¿verdad? Crean que reciben lo que piden y lo obtendrán. Creer es una palabra clave que está relacionada a otra muy importante: confíen. Y amigos, no se puede confiar en quien no se conoce. Dígame que le estoy diciendo algo que no es cierto. Usted no le deposita su confianza a cualquiera.
Tiene que conocerle, tiene que caminar con Él, tiene que tener muchas conversaciones, invertir mucho tiempo. Ese es el papá del cielo. Y necesitamos invertir ese tiempo. La pregunta que podemos traer en este momento: ¿confías en Dios? ¿Cómo te va con la oración constante? Esa que agradece, esa que busca justicia, esa que bendice, esa que se proyecta a otras personas. El doctor Serafín Contreras, alguien que respeto muchísimo, escribió algo que me gustó y lo traigo. Sé que la oración, dijo él, no es una varita mágica para conseguir mis caprichos, sino que es un medio para conocer la voluntad del Padre. Entonces, cuando conozco su voluntad, puedo pedir todo lo que encaja en ella y sé que lo recibiré. Eso es la oración. No es una varita mágica, pero voy a conocer la voluntad del papá. Y puedo pedirle muchísimas cosas, hablar con Él, tener conversaciones con Él. Recuerdo a alguien que le dice: Señor, deposíteme plata. Casi le dicen eso. Le doy el número de la cuenta del banco. ¿Cuál es la oración sabia ahí? Señor, enséñame a ser un buen administrador de mis finanzas. Esa es la oración. Porque muchos problemas, como las finanzas, no se solucionan con un camión de plata. En unos meses estoy endeudado otra vez. La oración, tengo que conocer la voluntad del Padre y ser muy inteligente a la hora de hacer mis oraciones al Señor, conociendo su voluntad para mi vida. Así que esa es la oración inteligente. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y yo confío en ti. La viuda decía: hágame justicia. Y una muy buena pregunta que me hice yo, y espero que usted se la haga: ¿cómo por medio de la oración obtengo la justicia de Dios? Y quisiera en esta mañana enseñarles al menos 3 oraciones donde se pide justicia, donde viene justicia de Dios. La primera que quiero enseñarles es la oración que clama por la verdad y la transparencia. Dice Lucas 8:17, nueva traducción viviente: pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Todo tarde o temprano saldrá. Para que haya justicia, debe conocerse la realidad de los hechos. ¿Cuál es la verdad de todo lo que está sucediendo en mi vida? Y Dios saca a la luz esa verdad. De hecho, el significado de justicia es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero la verdad debe aparecer sobre todo cuando las personas no quieren abrir el corazón y exponer la realidad de su situación para ponerse en orden delante de Dios. Recuerdo a esta pareja que atendimos en consejería muchas veces, múltiples quejas de uno, del otro, pero sobre todo de él. Y decía de ella un montón de cosas que no tenían peso, que no eran una razón para decir me quiero separar. Mi esposa y yo empezamos a sospechar, y creo que el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros, diciéndonos que algo había oculto, algo no estaba bien. Y empezamos entonces a orar constantemente en esta línea, pidiendo justicia al Señor. Muéstranos la verdad, saca a la luz la verdad, Señor. Y esto lo hemos hecho muchísimas veces. Un día esta pareja estaba en una actividad, ellos tenían un niño, él se había dormido, entonces lo pusieron en una habitación que les asignaron en ese lugar, esa donde van los bolsos, las chaquetas y el niño que se durmió también. Entonces ella lo que va es a chequear que el niño esté bien. Ella entra al cuarto y se da cuenta que el esposo había dejado su celular ahí olvidado también. Cuando ella entra, empieza a sonar la alarma del celular. Y ella dijo, me va a despertar el niño. Cuando lo toma, recuerda uno de los reclamos que siempre había tenido, es que tiene contraseña. Era un reclamo, tiene contraseña, algo está ocultando. Pero bueno, ella dijo que lo puede apagar, y donde ella oprime uno de los botones, se abrió el teléfono y se mostró el WhatsApp. Y habían un montón de mensajes con unos mi amor incluidos. Ya saben por dónde voy.
Pero inmediatamente no podía salir de su asombro. En medio de aquello suena el teléfono. Ella lo abre y lo pone en su oreja. Y escucha esta voz. Y dice una mujer: mi amor, sé que no lo puedo llamar, pero su hija y yo lo estamos esperando. Ella solo dijo: yo soy la esposa de su amor, que Dios la bendiga. Y lo cortó. Qué triste. Tantas veces que estuvimos conversando, tantas horas invertidas, y él no quiso abrir su corazón. Él no abrió y mostró la realidad. Tenía una familia paralela, una cosa súper triste, muy doloroso. Pero como Dios es fiel a su palabra y como juez justo expuso la situación, no de la mejor manera para él, pero Dios, porque pudo haberlo hecho muy bien, pero no lo hizo. Ahora, aquí viene un punto importante que quiero aclarar. Dios no muestra las cosas para humillar o para avergonzar. Dios muestra las cosas para restaurar. Eso es lo que hace el Papá del cielo, para hacer justicia. Tal vez el ejemplo que estoy usando sea de pareja, pero también aplica para situaciones de amistad, para situaciones de noviazgo, para situaciones de ministerio incluso. Dios saca a la luz la verdad. Para situaciones de trabajo incluso. Vieron la cantidad de empresarios con la que hemos hablado y me dice: ore por mí, mis empleados me están robando y no sé quién es. Listo, oremos a Dios. Y caen. Hubo uno por el que oramos y los bandidos tenían una bodega y los bandidos habían aflojado una lata del techo. Incluso había una alarma y sabían dónde estaba el sensor y empezaron a robar de los bultos del trabajo. Y uno a uno fueron apareciendo. Y él obviamente perdieron su trabajo. Pero Dios es justo y muestra las cosas. Y es interesante cuando alguien se dispone y le dice: Señor, muéstranos la verdad. ¿Qué aprendemos? Sin la verdad total no puede haber justicia ni sanidad. Y sin transparencia no puede haber restauración. Eso es una realidad que tenemos que entender los creyentes. Abra su corazón con Dios, con su líder, con su pastor, con su familia. Ponga las cosas en orden. Pero por favor, abre el corazón. Si usted está viéndose tentado, si está mirando pornografía, si está haciendo cosas que no son correctas, por favor, abre el corazón, busque a su líder o a su pastor y hable, que le ayude, ore por usted, pero no lo deje oculto. Que no sea que haya una oración de estas y Dios haga justicia mostrando la realidad. Porque qué pena se siente cuando tengo que reconocer: sí, yo hice eso. Pero hay que tener un cuidado, y aquí hay un paréntesis aparte. Tengo un amigo que es doctor en cuidados paliativos y yo le consultaba a él: ¿cómo haces para conversar con alguien con una enfermedad terminal? Para dar un diagnóstico complicado a él o a ella y a la familia. Entonces él me decía: yo hago una mezcla de dos cosas: lo que quiere saber combinado con lo que puede saber. Entonces vamos manejando el tema, porque no se trata de que le apague o que le haga sentir que ya murió, sino todo lo contrario. Vamos a luchar, vamos a trabajar juntos y a buscar un camino. Y esto tiene que ver con que yo no puedo tener la falta de misericordia de dejarle caer a alguien algo muy malo que estoy haciendo. Simplemente ya me desahogué y ahora duermo tranquilo y la persona queda muy mal. Hay que hacerlo sabiamente, y aquí es donde les invito a que busquen a su pastor o a su líder, conversen y que le ayude. Yo recuerdo este caballero que le dejó ir a su esposa en un paseo familiar, que le estaba haciendo infiel. Él durmió como un bebé y adivinen ella, lloró toda una noche y de camino para acá. Pero eso fue muy mal hecho. Hay que hacer las cosas muy bien, hay que ser sabios y orar a Dios, pero es necesario abrir el corazón. También hemos aprendido que no solo se expone la verdad de la situación, sino que por medio de la oración Dios trae consuelo y nuevas fuerzas a ambas partes. Dice Isaías 41:10. Así que no temas, y usted me ayuda, ¿por qué? No te angusties, ¿por qué? Te fortaleceré, dice Dios hoy para nosotros, y te
te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas, dice el Señor, porque a veces ante la verdad el miedo nos paraliza y no nos permite tomar decisiones que a veces son muy difíciles. Él promete estar a nuestro lado, pero es necesario que haya un hasta aquí en nuestra vida. Un hasta aquí, porque hay personas que soportan barbaridades por temor. Tiene que haber un hasta aquí ante la infidelidad. Tiene que haber un hasta aquí ante el maltrato. Tiene que haber un hasta aquí ante la agresión. Tiene que haber un hasta aquí, y Dios promete que Él está a nuestro lado. Tiene que haber un hasta aquí en papás con hijos adolescentes malcriados, insolentes e irrespetuosos. Tiene que haber un hasta aquí. Mire, si tiene ropa porque usted se la lava, comida porque usted se la cocina y se la compra, y además una habitación que usted le proporciona a papá, mamá, se acabó. Hasta aquí, no le permito una mala crianza más. Me respetas, y si no te gusta, la puerta está ahí. Pero esas decisiones a veces tenemos que tomarlas, un hasta aquí. Por temor no tomamos decisiones correctas. Barbaridades en los matrimonios, tenemos que detener eso. En el nombre del Señor, no más agresión. Tiene que haber hasta aquí. Es la última vez que me levantas la voz. Hablemos, estoy dispuesto, conversemos. Y si no, busquemos ayuda inmediatamente. Pero necesitamos ser enérgicos, y Dios promete estar con nosotros. Hasta aquí en abuso de a veces la sobreresponsabilidad en un hogar, cuando varios viven en una casa pero solo uno tiene las responsabilidades. Solo uno es el que recoge, solo uno es el que cocina, solo uno es el que lava. Eso no se vale. Tiene que haber un hasta aquí. Vamos a reunirnos y vamos a hacerlo bien, porque ese orden le gusta a Dios, porque todos somos parte de esta casa. Pero necesitamos recordar que Dios está de nuestro lado. Necesitamos recordar que Él prometió fortaleza, ayuda y el compromiso de que no nos deja caer. Él dijo que estiraría la mano derecha y que nos iba a sostener. Pero el orden de Dios y la verdad, la transparencia, tiene que llegar al hogar. La segunda oración que quisiera enseñarles en esta mañana es la oración de unidad y de restauración. Dice el Salmo 34:15: los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está muy atento. Este versículo es para usted y para mí. Dios lo está mirando. Podría decirle al de su derecha, a su izquierda: Dios lo está mirando. Y también podría decirle: y Dios te está escuchando tu oración. Dios está muy atento. Pero tristemente sus hijos no oran, no invierten tiempo en oración. Ahora puede entender la insistencia de nuestro pastor Marco en las vigilias: ore, abra su boca, dígale a Dios, no vea a los demás orar. ¿Por qué? Porque Dios está atento a la oración que usted hizo. Eso es el Señor. La palabra nos enseña en el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él está atento. Háblele de su vida, exponga sus situaciones, preséntele sus planes. Él quiere ayudarles. Vivir o morir es una elección suya. Pero Él está atento y sus ojos están sobre usted. Por favor, créalo. Créalo, la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta pareja amiga llegó a un punto de un colapso, primero a nivel matrimonial y luego empresarial. Ellos tenían un negocio privado, propio. Estaban pensando en divorcio, estaban muy mal como familia. Su negocio tenía unas deudas millonarias, palabras de él, prácticamente impagables. Ni vendiendo la casa, lo que tenían, lograban pagar las deudas del negocio. Lo peor era que su esposa desconocía la realidad financiera del negocio. Ella todavía estaba en el periodo con niños pequeños, no estaba muy involucrada en ese momento,
por razones de responsabilidad, pero no conocía la realidad. Él entra en un proceso con Dios, le abre el corazón, le dice: Señor, no puedo ocultar esto, estoy muy mal, en casa estamos mal. Y después de eso se fue donde su esposa y habló con ella y le dijo: mi amor, hagamos algo. Y quiero decirte que el negocio está muy mal. Le abrió la cuenta del banco, era terrible aquello. Ella, después de la molestia y el evidente dolor que lo oculto causa, se alinea con él delante de Dios. Y ambos viven esa encomienda al Señor tu camino que estábamos leyendo, para sacar en un último esfuerzo primero su matrimonio, y empiezan a orar y a clamar, a ponerse de acuerdo, a comunicarse. Y una vez que ponen a salvo su matrimonio en una zona segura, empiezan a trabajar en el negocio, tratan de conseguir un crédito en una entidad bancaria. Un año de papeleo, porque era mucho dinero. Y en el proceso de un año les dijeron que no. Volvieron a llorar juntos esta vez. Esas lágrimas que a Dios le mueven la vida, porque eso es lo que Él nos enseña. Había unidad, había unidad. Lloraron y volvieron a clamar: pero Señor, confiamos en ti. Contra toda posibilidad, los llamaron de un banco que no estaban buscando, y les ofrecieron el dinero que necesitaban. Se los depositaron sin siquiera firmar un documento, y es tremendo porque eso les ayudó a salir adelante y se convirtieron no solo en una familia unida, sino en una familia próspera que sirven al Señor en el ministerio de matrimonios con nosotros. Son hermosos, son un ejemplo de bendición, y quiero contarles algo: están a 2 meses de pagar esa deuda millonaria. Dios, esa es la justicia de Dios, esa es la justicia de Dios. Alguien dijo: familia que ora unida permanece unida, y yo lo creo. Pero ellos vivieron un principio bíblico importante que tenemos que aprender. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué aprendemos? Este pasaje tiene un gran desafío implícito. No puede estar Dios si 2 no abren su corazón en transparencia. No puede estar Dios si 2 no se alinean para trabajar juntos en un mismo sentir. Alguien dijo que este era el poder del acuerdo en una casa. Dios bendiciendo, el acuerdo en un ministerio, el acuerdo en una familia, 2 unidos pidiendo al Señor, clamando con transparencia y diciéndole: Señor, confiamos en ti. Esta familia que les digo, ellos vivieron el Mateo 5:6, que es para nosotros también. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La tercera oración que quiero enseñarles es la oración que levanta al caído. Esa en momentos feos. Proverbios 21:21 dice en Nueva Traducción Viviente: el que busca la justicia y su amor inagotable encuentra 3 cosas: vida, justicia y honor. Este pasaje nos invita nuevamente a la oración constante, esa que busca. El que busca, dice, una búsqueda de justicia en medio de toda situación, pero sin olvidar que también estoy buscando su amor inagotable, que a veces es lo único que nos sostiene cuando todo está muy, pero muy feo. La vida y las circunstancias a veces nos pegan golpes tan fuertes que, como dirían en el boxeo, terminamos en knockout, en el suelo, y ni siquiera oímos el conteo. Estamos mal, totalmente derribados. Todos conocen un poco, o la mayoría, el testimonio de él y mi esposa, y el milagro que Dios hizo en la vida de ella, ¿verdad? Ella tenía un diagnóstico complicado, una médula destrozada, algo que había sucedido, y recuerdo que en un momento dado, después de muchos meses de estar en el hospital, de tratamiento, de mucho dolor,
llegó el cirujano que la había operado 2 veces, un extraordinario profesional, y le vino a comunicar a mi esposa que lo intentaron todo, pero que ella no volvería a caminar. Mi esposa solo le dijo: ¿cómo? No vas a volver a caminar, lo intentamos, no fue posible, el cuerpo no respondió. Mi esposa solo se quedó mirándolo y le dijo: yo tengo un Dios grande y poderoso. El doctor le dijo: mueve las piernas. Te lo estoy diciendo. No estaba siendo grosero, él solo estaba trayendo su diagnóstico. Pero quiero contarles algo que sucedió en mí. Esa parte nunca la he contado. Eso fue una bomba en mi corazón como esposo, que destrozó todo hacia adentro, que me botó todos los argumentos. El diablo me atacó con todo lo que tenía después de eso, pero con todo, me lo tiró todo encima. Ese día me fui para mi casa llorando, no recuerdo ni cómo llegué. Solo estaba en knockout, totalmente en el suelo, desilusionado, avergonzado, sin respuesta, sin confianza. Todas las bases, todas se me estaban cayendo. En un momento de dolor profundo ante una noticia como esta por un ser amado. Muchas preguntas en esa noche larga. ¿Cómo es posible, Dios? Hasta aquí llega esto. Nos envías a casa derrotados. ¿Cómo le puedes hacer esto a la fe de ella? Era mi corazón explotando. Y el diablo dándome con todo lo que tenía para terminar de botar lo que Dios había construido por años. Estaba tendido en el suelo. No dormí, solo podía pensar: ¿y yo mañana qué le digo? 63 días he estado con ella en el hospital. Y todos los días, cada uno de ellos, vamos a confiar en Dios. Dios va a hacer un milagro. Dios es bueno, Señor, y nos mandas así. Y decía todo este montón de cosas imprudentes. Y recuerdo que solo podía escuchar audiblemente la voz de Dios diciéndome: levántate, levántate. Y trajo a mi corazón una palabra que yo creo que es para usted también. El Salmo 23:4: cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y el Señor me dio la palabra que necesitaba para mi esposa. Cuando el Señor me recordó que Él no se había ido, le pedí perdón por todo lo que había dicho. Y me levanté en adoración en esa noche y le dije: Señor, aquí estoy. Gracias porque no nos dejas. No sé lo que viene, pero se ve muy difícil. Pero gracias porque no nos dejas. A la mañana siguiente fui y hablé con mi esposa y le dije: mami, con todo, yo aquí me voy a quedar y no me voy a ir. Yo voy a permanecer. Y también el Señor va a estar con nosotros. ¿Dónde está mi esposa? ¿Por allá está? ¿La veo? Mami, sigo aquí. Aquí sigo, mi amor. Le dije, y ella lo recuerda: Dios ha sido bueno, no le vamos a reclamar nada a Dios. Dios ha sido bueno. Salimos y en adelante empezamos a adaptarnos al proceso de vivir con parálisis, la silla de ruedas, todo el proceso que esto lleva. Algunos recordarán que entrábamos en silla de ruedas. Incluso nos dispusimos para servir al Señor de esta forma, tratar de adaptar la casa, todo de acuerdo a lo que estaba sucediendo, recibiendo lo que Dios estaba permitiendo en nuestras vidas. Sin embargo, en este proceso Dios fue bueno. El pastor Marco nos propone que si podíamos trabajar en matrimonios. Claro que queremos servir. Fuimos, algunos líderes estuvieron ahí ese día. Recuerdo que estaba mi esposa, la pasamos al frente con la silla de ruedas. Yo le pedí: yo quiero arrodillarme y lo hago por los dos. Me arrodillé, el pastor Marco pone su mano en mi cabeza, en la de Eli. Y yo hice esta oración en mi corazón: con todo, mi casa y yo serviremos al Señor.
Mi esposa, empezamos a ir a terapia para enseñarle a moverse con los fisiatras, ¿verdad? Cómo tenía que hacer, las diferentes cosas de sus necesidades. Todo esto teníamos que aprender. Pero en el medio de la terapia, un poco por el movimiento de las piernas, que hay que hacerlo, que estaban frías, estaban totalmente muertas, no tenían control de nada. En medio de esa terapia, empezó a mover los dedos de los pies. Luego los pies completos, la pierna, una primero, luego la otra, y se puso de pie. Cuando llegó a la primera cita que tuvo con el cirujano, que le dijo no volvería a caminar, entró con un bastón. Mi esposa lo miró riéndose y le dijo, ¿se acuerda que yo le dije que tenía un Dios poderoso? Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Dos personas comunes y corrientes que decidieron seguir confiando en Dios. Pero el mayor milagro sucedió en mi vida. Porque cuando usted y yo perdemos la confianza en Dios, acabamos de llegar a la peor parálisis que una persona puede tener. Cuando no creemos en Él o que su voluntad es todo lo bueno que puede venir a nuestra vida, tenemos la peor parálisis de un ser humano, de un creyente, de alguien. Cuando la esperanza se va del corazón, es la peor parálisis. Y yo creo que ahí es donde el Señor trabajó conmigo y no me permitió caer. Y la pregunta que quiero hacerles en esta mañana: ¿estás paralizado? ¿Estás derribado hoy en algún área de la vida? ¿Estás asustado por una enfermedad? Dios está aquí y Dios está atento a la oración que hagamos. El Salmo 56, 3 y 4 para concluir, porque necesitamos desarrollar un corazón adorador en medio de nuestra situación, cualquiera que ella sea. La voluntad de Dios se va a manifestar. El Salmo 56, versos 3 y 4, espero que lo tengamos en pantalla. Cuando siento miedo, dice la palabra, ¿qué más? Pongo en ti mi confianza, y eso se llama orar. La oración es el vehículo para poner la confianza en Dios. Y aclara, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Pero ¿cómo puedo poner mi confianza en Dios sin orar? Por eso es que ocupamos orar. ¿Hay alguna situación que te tiene derribado, derribada? Lo pregunto nuevamente, es tiempo de confiar en el Señor. Y quisiera concluir con una palabra en Hechos capítulo 16, versos 22 al 26, de Pablo y Silas. Entonces, dice la palabra, se amotinó contra Pablo y Silas una multitud. Verso 23, avancemos. Les hicieron una injusticia, después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir el tal orden, los metió en el calabozo interior, lo más profundo que podía, y les sujetó los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El diablo creyó que amarrándole los pies a Pablo y a Silas, hasta ahí llegó todo, los derrotó. El diablo creyó que a mi esposa y a mí amarrándonos los pies se nos iba a caer todo. Pero ¿sabe qué no pensó? Que el corazón nunca estuvo amarrado y que nunca les taparon la boca. Aunque te sientas atado por las circunstancias o encarcelado por el dolor, siempre puedes adorar a Dios, siempre puedes orar, confesar y cantar a Jesús que está en control, que en Él está tu confianza, que Él es tu roca firme y es Él que te sostiene. La Biblia dice que los presos los escucharon.
Y una pregunta que vale la pena hacer en esta hora: ¿cómo te escuchan en casa? Que se escuche tu alabanza y no tu queja. ¿Podrías decirle a la persona, sobre todo si es tu familia, ¿te están escuchando? ¿Te están escuchando en casa? ¿Te están escuchando? Los presos escucharon la oración y la alabanza de Pablo y Silas en la cárcel más profunda que había en el lugar. El segundo error que cometió el diablo con Pablo y con Silas: dejó a dos adoradores juntos. Porque se cumple el principio: cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Y cuando dos creyentes se unen en oración, no hay cadenas que no puedan ser rotas, ni cárceles que permanezcan cerradas. Cuando papá y mamá se unen en oración, no hay cárcel que pueda sostener a tus hijos. No hay cadena que no pueda ser rotas, sea la cadena del vicio, sea la cadena de la enfermedad. Cuando una familia se une en oración y en adoración, no hay cadena que se sostenga. Todo se rompe en el nombre de Jesús. Las cadenas de la enfermedad, las cadenas del cáncer, las ataduras, los vicios, la pornografía, el adulterio, la rebeldía, todo cae por el poder de Dios. Cuando una familia se une en oración, las cárceles y los grilletes son abiertos y las cadenas son rotas. Hoy tenemos la victoria en Jesús. Pongámonos de pie y hagamos la mayor oración que podamos de fe en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, en esta hora oramos delante de ti, creyendo y confiando en tu palabra, Señor. Esta es la situación en la que estamos, Señor. ¿Sabes cuál es? Y desde esta situación, Señor, a veces desde el suelo y desde la desesperanza, Señor, pero hoy he entendido que nunca me has quitado, Señor, tu apoyo, que nunca nos has dejado solos, que siempre nos sostienes. Puedes decirle al Señor Jesús: gracias porque siempre me has amado. Sé que me has amado, Señor, y sé que me amas. Gracias porque me sostienes. Quiero decirte, Señor Jesús, que confío en ti y no siento miedo. Que te entrego el temor que pueda haber en mi corazón, Señor, ese que paraliza. Que te entrego las cargas de mi vida y esta situación que a veces se me vuelve muy grande. Señor, porque si me miro a mí mismo me veo débil y sin esperanza. Pero hoy pongo mis ojos en ti. Dígale al Señor: hoy pongo mis ojos en ti, Señor, y veo tu grandeza. Y hoy, Señor, confío en ti, te abro mi corazón y te pido que entres en él. Dígaselo al Señor una vez más, de nuevo, Señor, este compromiso de abrirte mi vida, que entres a mi corazón, que seas el Señor, que seas toda mi esperanza y la luz de mis días. Señor, gracias porque nos abrazas en esta hora. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos. Oro en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote y declarando sanidad, Señor, desde la cabeza hasta los pies, trayendo bendición, Señor. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Hoy toda dolencia, Señor, confesamos que hay salud total, Señor. Todo problema, Señor, gracias porque encontraremos tu consejo y la dirección correcta. Señor, hoy oro por mis hermanos. Toda atadura, Señor, toda cadena rota en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Las cárceles son abiertas. Escucha la oración de tu pueblo. Órale al Señor y dígale: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Hoy salgo de aquí con alegría, con la certeza absoluta de que mi vida está en tus manos y que tienes el control. Tienes el control. Es tuya la victoria, Señor Jesús. Es tuya la alabanza y este aplauso de adoración es para ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Quisiera orar un segundo más. Por favor, levante sus manos. Se lo pido con respeto. Quisiera bendecirlo. Señor, bendigo a mis hermanos.
Bendice su camino, bendice su casa, bendice su trabajo, bendice sus finanzas, bendice la familia, Señor. Pero bendice su corazón, abrázales en esta hora. Gracias, Señor, porque se van de aquí con la esperanza de que el Dios del cielo está de su lado y de que estás atento, Señor, a sus oraciones. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice fuertemente: Dios le bendiga, Dios le guarde. Feliz semana.